poquito aquí. Señor, en nombre de Jesús, que tú seas tomando el control. Aleluya. Y Kamati Sarabashona. Y santo, 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 santo. Padre, por favor, ponme la cabeza en su lugar. Ah, santo, 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 aleluya. Santo, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Santo, 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 santo. Santo es el Señor. Aleluya, 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 santo. Gloria, Señor. El Señor santo de Bequimas. Viene Shikanta la basea. Va la palabra en nombre de Jesús. Ahí tiene ya su cita bíblica. Amén. Gloria al Señor, aleluya. También árabe, quiero que me escriban los amenes y que celebren la palabra del Señor, aleluya. Usted tiene que ser una persona constante, aleluya. Gloria, aleluya. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Asana cantará, chicanto, rosira, secheve. En el nombre de Jesús, aleluya, rebequí masoto, shobama. Santo, santo, santo. Aleluya. Él tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo Santa Baquema la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, aleluya. Tanto en este mundo en el que vivimos, mis hermanos, todos los que estamos existentes aquí, de una forma u otra, fuimos diseñados para tener éxito, para no fracasar o no vivir en el fracaso. Y de alguna forma, en nuestros corazones, sabemos que es así, que Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros y que la voluntad de Dios es que nos vaya bien. La Biblia dice al justo le irá bien. Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas. Es lo que registra la Biblia. Es un Dios bueno. Ahora el detalle es que no se puede esconder de que algunos cristianos o muchos parecieran que ellos no se cumple el deseo de Dios. El sol sale para buenos y malos. Todos tienen el mismo tiempo y las mismas horas, pero unos crecen, unos prosperan y otros no. Y Dios, en su amor, reveló a través de las escrituras que es su voluntad que a todos les vaya bien. Ahora, a muchos no les va bien. ¿Por qué? ¿Por qué no les va bien, mis hermanos? Hay claves bíblicas, principios bíblicos que cuando son practicados y ejercidos, dan como resultado la vida plena que Dios quiere que tengamos. La vida plena y el cumplimiento de Dios en nuestras vidas no vendrá solo por el deseo. El deseo no compra casa. El deseo no compra carros. El deseo no transforma a la familia. Son las prácticas y principios que Dios ha establecido en la Biblia los que van a traerle a usted el resultado real y favorable para su vida. Hay mucho descontrol a nivel mundial, mis hermanos. Mucho. Que el tiempo no alcanzaría para yo explicarle. Pero es importante que usted entienda que es la voluntad de Dios, nuestro bien, su bien y su beneficio. Y hay 3 principios que quiero señalarle que van a llevar esa vida plena. No solo creciendo en lo espiritual, sino creciendo también en lo material, teniendo la prosperidad en todas las áreas, incluyendo la salud, su cuerpo. La palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia, esta que tenemos, hermanos,
Dios dejó principios extraordinarios para sacarnos de la pena, del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, de la miseria, de la atadura, de la perdición. La Biblia es la respuesta. Pero ya hay principios hermosos. Anoche, después de estar aquí, estaba yo en lo que me quise quedar dormida. Estaba meditando en algo, mis hermanas. Esto que el Señor me demostraba de madrugada. Un santo es el Señor. Si usted quiere una vida plena, una vida completa, plena, que crezcas en todas las áreas de tu vida, que no solo crezcas, o sea, que te crezca el brazo y que no le crezca nada más el brazo y la pierna no crezca, sino que todo le crezca todo le crezca, o sea, en una manera general, no que aquí sí y allá no, sino que todo crezca a una manera balanceada, una manera por igual, hermana. Santo es el Señor, aleluya. Al mismo ritmo crezca todo y que tengas la vida plena que Jesús pagó por usted en la cruz del Calvario. Aleluya. El Señor pagó por esa vida plena para usted. El Señor pagó por el que usted sea feliz, porque usted tenga una vida plena, porque usted tenga una vida estable. Aleluya. La seda va que nació todo chica. Aleluya. Una de las cosas que debe usted tener en su corazón presente es sostener una vida de oración, mi hermana, mi hermano. Entienda que sin la oración ninguna idea, ninguna estrategia tendrá resultados favorables para su vida. La oración le sostiene todo en Dios. La oración es más importante que el poder. La oración es más importante que la unción. La oración es más importante que los profetas. Aleluya. La oración es más importante que la predicación. Tanto. O que el predicador, amado. Tanto. Predicar cualquiera puede, pero solo la oración hará efectivo al predicador. Unción puede que casi la alcance. O mejor, como digo, es imposible estar ungido sin tener una vida de oración. Aleluya. El poder que habita dentro de nosotros jamás será revelado o manifestado, activado, si no tiene usted una vida de oración. Aleluya. Así que tenga usted presente que prosperar es importante, pero orar es más importante. Aleluya. Jesús dijo que todo lo que pidas en oración vendrá. Todo es todo, amada. Todo es todo. Aleluya. Todo es alcanzable para el hombre y la mujer que ora. Aleluya. Sin la oración, ninguna estrategia tendrá resultado. Aleluya. Santo, 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 santo. Tu necesidad, mi hermano, escucha lo que te voy a decir. Toma nota, hermana Edith. Tu necesidad no provoca milagros. Santo, escriba esa nota importante. Tu necesidad no provoca milagros. Aleluya. Cuando estés enfermo, tú no vas a provocar la sanidad porque estás enfermo. Cuando tú lees toda la escritura, tú te vas a dar cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios no es manifestado porque lo necesitas. Dios no vive en donde lo necesita, ¿no? Dios ve miles de indios perdidos en la idolatría y Dios no interviene. No porque no anhele intervenir. Dios tiene principios. Él es hallado donde Él es buscado. Aleluya. Él es manifestado donde Él es creído. Aleluya. Escriban al otro de Sabá. Y hay un mal concepto, una mala idea de muchos cristianos. Piensan que el dar lástima es la clave para que Dios le vea. Dios oye la oración de fe, no la oración de queja.
Y hay cosas que serán inviolables, que podrás gritar la noche entera de dolor. Y esto no es lo que hará que Dios te sane. Tanto. Antes que tú y yo existiéramos, mi hermano, había un pueblo y hay un pueblo amado por Dios, Israel. Israel era cautivo por más de 400 años. Escuche, aleluya. Y en esos 400 años, o 300 y algo de años, Dios vio cómo Israel era maltratado y no intervino, ¿no? Aleluya, tanto. ¿Por qué, mi hermano? Porque él no fue buscado. Por eso él no fue manifestado, ¿no? Cuando tú lees, qué importante es que usted, guarde esto, Éxodo 22, vaya, Éxodo 22. Dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, pero nada cambió, mientras gemían y se quejaban. Pero cuando el verso dice, clamaron, y subió a Dios el clamor, aleluya, de ellos con motivo de la servidumbre, y oyó Dios el clamor de ellos, santo. Y es ahí donde Dios procesa y comienza el proceso de la formación de que va a enviar para liberar el pueblo que le pidió ayuda. Aleluya. La gente piensa que Jesús sanó a todo el mundo en Israel. Jesús no sanó a todos. Jesús sanó al que le seguía, al que le creía y al que le buscaba. Cuando tú lees Mateo 14, 13, santo, léale, hermana, aleluya. Es muy importante esto, que tú entiendas este principio. Si no lo entiendes, no podrás recibir el milagro, la bendición, la prosperidad que Dios desea impartirte. Mira lo que dice. Y oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie de las ciudades. Aleluya. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. La compasión la compasión vino como resultado de la búsqueda de la multitud. Allí nos dice que él sanó a todo el que estaba en el camino. La clave de esta sanidad estuvo en que la multitud le siguió. La multitud se fue detrás de él porque creía que de él podría venir y proceder la sanidad y el milagro. Jesús fue buscado y entonces fue manifestado. Aleluya. Santo, 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 aleluya. Jesús fue buscado y entonces fue manifestado. Aleluya. Gloria a Dios. No fue solo la compasión la que trajo el milagro ni los milagros. Fue la búsqueda del pueblo que movió la compasión de Dios y la compasión de Dios a los enfermos. Si se hubiesen quedado, mis hermanas, si se hubiesen quedado en sus casas, no hubieran recibido sanidad. Y es importante que esto lo guarde en su corazón. Es como introducción, aleluya, a la enseñanza que yo le traigo. La multitud escuchó y se dio cuenta. Tomó barcas, se dio cuenta, tomó barcas y se fue detrás de él. No todo Israel se sanó. Nunca los escribas se sanaron. Nunca, nunca. Los soldados romanos, excepto el único soldado que invocó a Dios, no se sanaron. Y estuvieron en la misma tierra donde estaba Jesús. Roma no se sanó. ¿Por qué? Porque Roma no buscó a Jesús, quien fue bendecido y sanado y libertado. Fueron los que andaban detrás de Jesús, buscándole con todo su corazón. Aleluya. Santo. Así que la idea, mi hermano, de que Dios te va a sanar, porque tú lo necesitas, sacarle de la mente. Santo. La idea
de que Dios va a intervenir porque tú estás sufriendo, sácatela de ahí. La idea de que Dios te va a sanar porque tienes un dolor insoportable, olvídate de eso. Tanto. ¿Sabes cuánta gente está llorando ahora mismo? Gritando. Y la mayoría van a morir con su dolor. Sin Dios intervenir, ¿saben? Porque Dios será manifestado donde Él es honrado, buscado, creído, deseado. Aleluya. Es importante que guardes esto en tu corazón. Con Dios no funciona hacerte el víctima o la víctima. Él no procede, tiene un principio. Alguien dijo que la soberanía de Dios hace lo que quiera. No, Dios no hace lo que quiera. Dios siempre hace algo con un propósito. Dios es un Dios de principios y de leyes. El mundo se rige por leyes. El universo tiene leyes. El sol no nos golpea porque hay una ley. Aleluya. Hay leyes naturales y espirituales que serán inquebrantables. Dios estableció leyes. Él dijo, habrá frío, habrá calor, habrá verano. Todo está regido por principios y leyes de Dios. Y los cristianos debemos de saber que hay principios establecidos en la Biblia para llegar a plenitud de lo que Dios quiere que tengamos, para cumplir la voluntad de Dios efectivamente, para que nuestro propósito sea significativo, para que marquemos generaciones, para que dejemos huella, para que nuestra gente sea tocada por Dios, transformada por Dios. Y cuando tú lees, aleluya, cuando tú lees sobre Hebreos es una belleza espiritual en el capítulo 11. Habla de los héroes de la fe, los primeros seres humanos, aleluya. Gente de fe fue, Enoc y Noé, fueron los tres. Fueron los tres primeros que tuvieron fe en Dios. Ni siquiera Adán lo menciona. Y la Biblia te habla de todos estos patriarcas, estos héroes, esta gente de fe. Te menciona David, te menciona Sansón. Y la Biblia trata de decirnos que lo que ellos alcanzaron, lo que ellos lograron con ayuda de Dios, fue gracias a su fe en Dios. En su fe en Dios apagaron fuego, tuvieron victorias. La Biblia dice que esa rabaquito sorobo shikanta rabasea va, aleluya. De la debilidad por la fe sacaron esas fuerzas y que en tiempos de batalla y se hicieron fuertes. La misma Sara recibió fuerza para dar a luz. Es por la fe, es por la fe, es por la fe, es por la fe, es por la fe. Y entre esos héroes sobresalientes, la Biblia habla de Moisés. Y todos ustedes han oído hablar sobre Moisés, ¿no? Un ejemplo a seguir, un ejemplo de búsqueda, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de santidad, un ejemplo de compromiso con Dios y con su obra. Moisés dejó de ser el hombre de su esposa para convertirse en el hombre de Dios. Moisés renunció a cualquier sueño personal, a cualquier ambición personal, para cumplir el deseo y la visión de Dios. Y es que tú vives cuando vives para Dios. Y es que tu vida tiene sentido cuando tú la tienes para Dios. El dinero no es la meta a alcanzar. La prosperidad financiera no es la meta a alcanzar.
la meta, alcanzar en la complacencia de Dios y caminar en su perfecta y santa voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Hoy oro para que su espíritu sea despertado. Hoy oro para que el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento sea reprendido, aleluya, y haya un enfoque, un empuje, un compromiso con la voluntad de Dios y con el propósito de Dios. Más allá de una residencia, más allá de un estatus social, más allá de un papel migratorio, existe un propósito que está por encima de todos los gobiernos y de todas las leyes. Aleluya. La casa se puede quemar. Pueden pasar cosas. Destruye casas, un tornado, un viento fuerte. Y le digo, ¿qué has pensado tú? ¿Por qué está pensando usted, Santaraba, que un tornado, mire, hermana, puede desaparecer la casa? El banco donde tienes tu dinero puede colapsar. Imagínense, puede colapsar, puede caerse esa casa, puede colapsar ese banco santo. Aleluya. El país puede colapsar, el carro se te puede dañar, la esposa se te puede ir, el hijo se te puede ir, el marido se te puede ir, la iglesia se puede destruir, todo es inexistente en un momento, todo termina, pero el propósito de Dios y el consejo de Jehová permanece para siempre, aleluya, santo, santo. Y Moisés sabía eso, aleluya. Yo no sé cómo, pero Moisés lo sabía. Moisés sabía que al principio su vida se veía bien, pero luego se vio mal. Él que fue en el palacio como hijo de la hija de Faraón, llegó un momento donde él comenzó a sospechar que no estaba en el palacio por ser dichoso. Dayana no fue. A suerte que lo llevó al palacio, hermana, perdón, Marta, escuche, él comenzó a entender que las cosas que le estaban sucediendo no eran porque él era precioso, gracioso, hasta que el espíritu comenzó a tratar su corazón y entendió que aunque estaba en Egipto, no pertenecía a Egipto, y entendió que aunque era un príncipe, pertenecía a algo mayor, y por eso la Biblia dice, rehusó ser llamado hijo del hijo de Faraón, prefiriéndose ser golpeado, ser maltratado, porque vio algo más allá que el oro, vio algo más allá de la grandeza, vio el propósito en Cristo Jesús. Santos de